presidencia de la República, la población carcelaria en el Perú bordeaba los 65.000 internos, 65.000 internos. El día de hoy tenemos cerca de 100.000 internos, o sea, estamos hablando de algo de 98.000, digamos, personas que están presas, digamos, detenidas, coartadas de su libertad por diversos hechos. Es decir, hemos aumentado 33.000 internos en menos de 9 años, 33.000 internos más. Si sigue la curva, digamos, de ascenso, digamos, de esa manera geométrica, podríamos tener en 5 años, al terminar el próximo, no este, sino el próximo gobierno, aproximadamente 120.000 internos aproximadamente, y esto sigue, lamentablemente esto es así. Entonces, yo creo, Presidenta, que muchos de los internos, de estos cerca de 100.000 a nivel nacional, se encuentran por prisiones preventivas, en muchos casos de manera exagerada. Yo he sido crítico, yo soy abogado penalista, conozco el tema de las cárceles, del hacinamiento que hay. De hecho, he tenido hace algunos años algunos clientes que he visitado antes de ser congresista de la República, por supuesto, y conozco perfectamente la problemática de la ciudad penitenciaria en el país, de los penales, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y el 80% de los penales no cumplen con, digamos, la salubridad mínima que debería tener un centro carcelario. Es decir, lamentablemente en el Perú no solamente se priva a los internos de la libertad, lo que es peor, se priva de su humanidad. Entonces creo yo que lamentablemente en un país que todavía no es desarrollado, no es el único en América Latina, y por supuesto que hay muchos más, y en el mundo también, pero estamos hablando del Perú como congresistas de la República del Perú. Y no puede ser posible que en pleno siglo XXI existan muchísimos penales que tengan problemas de salubridad, de hacinamiento, etcétera. Entonces, creo yo de que este no es un tema pues, político, populista, no, es un tema real, que no es de ahora. Lo que pasa es que lamentablemente en el Perú nosotros somos bomberos, somos reactivos, es decir, cuando sucede un problema, tratamos ahí recién de apagarlo con bombas de agua, pero no somos preventivos. Esa es lamentablemente la historia del Perú. Y así hemos sido. Entonces, cuando sucede algo, recién tratamos de solucionarlo, no prevenimos. Este tema tiene pues décadas en el país. Desde que leíamos la famosa y extraordinaria obra de José María Arguedas, El Sexto, el famoso penal El Sexto, clausurado el año 84-85 por el expresidente Alan García, después de ese famoso motín que hubo en la avenida, en el Sexto, en la avenida Alfonso Ugarte, cerca de un colegio, al colegio Guadalupe, se acordarán, cuando aparentemente falleció Moscaloca y varios de los sicarios que estaban ahí presentes victimaron a una serie de rehenes. Recién actuamos para cerrar ese penal absolutamente peligroso en pleno centro de Lima. Y esta historia del Sexto es una historia que se ha repetido durante muchísimos años en otras cárceles. Lamentablemente ha sido así, es una historia repetida. Entonces aprovechamos la lamentable pandemia mundial, no solamente que existe en el Perú, sino en el mundo. Y cuando nos damos cuenta de la inacción del Estado peruano, y no solamente del gobierno o del INPE, sino del Estado en general, de personas infectadas y muertas en los penales, y acá sin ninguna distinción de clase social, porque está siendo infectado de personalidades, no voy a decir nombres, o políticos reconocidos, y de clase social media alta o alta, hasta el más interno abandonado y olvidado por sus familias sin ningún tipo de recurso económico. O sea, acá el COVID y la pandemia, el COVID-19, no, digamos, diferencia a ningún interno de ninguna clase social, no tiene bandera. Entonces, esto es parte, pues, lamentablemente, de que el Estado peruano no ha presupuestado, ha mejorado el sector justicia, como nunca lo ha hecho tampoco el sector salud, que recién nos ponemos las barbas en remojo para tratar de alguna manera de solucionar los problemas del país, y el sector de educación, que son lamentablemente justicia, educación, salud, los más golpeados. Entonces, tratamos de alguna manera de parchar una cosa con otra contra el tiempo y tratar de solucionar los problemas históricos y estructurales del país.
Y eso es lamentable. Acá no se hace populismo. Y acá, si hay que hacer docencia a la nación y explicarle a la nación y dar la cara ante el pueblo por qué se quiere hacer o por qué se presenta este proyecto de ley, o mejorar el del Ejecutivo, que tiene ciertas falencias, por supuesto, hay que hacerlo. Acá no se trata, por lo menos quien habla, no sé si algunos otros de repente que reclaman están en campaña electoral a la presidencia, pero quien habla, como seguramente la mayoría de los aquí presentes, no estamos en campaña electoral ni para el 21 ni para el 26. Estamos viendo la agenda país, y este es un problema gravísimo. Acá no se trata de que si voy a tener más votos el 21, si me presento a la presidencia o al Congreso de la República, o si no lo tengo. Ese es un tema de explicarle a la nación los reales problemas que tiene el país. Y este es uno de ellos. Es un problema humanitario. Y eso hay que decirlo, un problema humanitario. Entonces, para nada es un secreto que gran parte, no tengo las cifras, pero son miles de los 98.000 internos en el país, son miles de los infectados y son ya varios los muertos de los infectados dentro de los penales. Y muertos en los penales y miles de los infectados que están sufriendo problemas. Entonces, evidentemente, este proyecto de ley que el Ejecutivo le sopla la pluma al Congreso de la República para que éste se haga cargo de la papa caliente, y si fracasa este proyecto de ley va a ser culpa del Congreso, y otra vez el gobierno, el Ejecutivo, el señor Vizcarra va a decir, señores, el Congreso de la República hizo malas cosas, cuando no es un tema exclusivo del Ejecutivo, es más un problema efectivamente del gobierno a través del Ministerio de Justicia, y la incapacidad del ministro de Justicia, lamentablemente hay que decirlo, señor Castañeda, que ha hecho nada o poco en esta gestión. No sé si esté presente o no, pero le digo las cosas clarísimas. La verdad que debe ser el ministro de Justicia, debe renunciar a su cargo y debe pasar a personas que estén mucho más capacitadas y que den la talla en un tema tan gravital como es el tema del COVID-19. Pero en fin, creo yo de que el proyecto del Congreso tiene que ser mejorado. Hay ciertos vacíos legales que lamentablemente están en ese proyecto de ley. Nosotros consideramos, por ejemplo, que en el tema de prisiones preventivas o medidas cautelares que han podido ser reemplazadas por otras, no necesariamente con el impedimento o la privación de la libertad, ha podido ser reemplazada por un arresto domiciliario, que es una medida intermedia, o por una comparecencia restringida, y muchos están con prisión preventiva. No digo que todos de prisión preventiva estén injustamente, por supuesto que algunos tienen razones para tener prisión preventiva porque hay peligro de fuga, etcétera, por el nivel económico, el nivel político. Pero hay muchos, me imagino que la mayoría que no, porque lamentablemente en el país, para muchos fiscales y jueces, la prisión preventiva, y lo digo como abogado penalista, no solamente como congresista de la República, porque conozco la problemática judicial, para muchos fiscales y jueces, sobre todo para fiscales, creen que la prisión preventiva debe ser la regla general y no la excepción como manda la Constitución Política y el Código Procesal Penal. Pero en fin, ese es un tema de humanidad también por parte de jueces y fiscales. Y también decir, señora Presidenta, que hay que hacer algunas acotaciones al proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, el Ejecutivo es gran responsable en este tema de muchas de las infecciones. Porque, por ejemplo, y lo hemos explicado en otra oportunidad, en otra sesión, el Ejecutivo impidió, me parece bien hasta ahí, de manera legítima e inteligente, la presencia o la visita a internos de familiares y de amigos, evidentemente para evitar contagios. Hasta ahí está muy bien. Pero igual se produjo cientos, si no miles de contagios en la población carcelaria. Y esto es a través del personal del INPE, porque no previó el Ejecutivo, y maravilla, tampoco previó el señor ministro de Justicia, el señor Castañeda, no previó que el INPE, la mayor parte mal pagados del INPE, que nunca se ha solucionado este problema, son personas de pocos recursos, por lo menos la gran mayoría, y que no tienen ningún tipo de transporte privado, carros particulares. Y tienen que subirse, obviamente, por los magros sueldos que tienen, a transporte público, a micros y a colectivos, que son focos de contagio, son focos infecciosos. Y ni siquiera pasaron por un chequeo, un descarte de las pruebas, no digo moleculares, sino las pruebas complementarias, que son las pruebas rápidas. Al no pasar por pruebas rápidas, la gente del INPE, o por pruebas moleculares de descarte del COVID, han infectado involuntariamente, no les he hecho la culpa, pero involuntariamente, por la inacción de este gobierno, han infectado a los internos. Y entre ellos se han infectado, y han infectado también a otros miembros del Instituto Nacional Penitenciario. Ese es un tema gravísimo. Entonces, nosotros lo que proponemos,
señora presidenta, ilustres colegas, es que justamente cuando se apruebe la norma, para que haya el asesinamiento, obviamente, de cierto sector que ha cometido delitos nimios, delitos insignificantes, o se ha puesto omisión de alimentos, o por ejemplo, digamos, los que pagan la reparación civil, etcétera, o los delitos culposos. Delito culposo no es delito doloso, no es intencional. El delito culposo, los abogados penalistas sabemos que es los que cometen un delito negligente, es decir, con impericia o con la falta del deber de cuidado, y que salgan, no pueden ir directamente a sus casas, no pueden ir directamente a sus hogares. Tienen que estar con un aislamiento, con un confinamiento durante 2 semanas. El gobierno hizo bien en este caso, hay que reconocerlo, con las personas que estaban varadas en el extranjero y que regresaban al país después de algunas semanas que habían estado por Europa o por Estados Unidos o por lugares de contagio, no fueron directamente a sus casas. El gobierno pagó hoteles, 3, 4, 5 estrellas, los mantuvo 2 semanas y después de mantenerlos 2 semanas les hizo prueba de descarte. Y una vez que ya no tenían el mal o habían descartado alguna infección, los mandaron recién a sus casas. Exactamente así se debería hacer con los internos que obtengan la libertad a través de este proyecto de ley, o esta ley, aprobada probablemente en los próximos días o semanas, espero que sean los próximos días. Es decir, no pueden ir directamente a sus casas, deben estar en hoteles o en casas del Estado, digamos, para que se les haga primero una prueba de descarte y una vez que pasen esta prueba, recién puedan ir a sus hogares, porque de lo contrario van a infectar a sus esposas, esposos, hijos, nietos, padres, hermanos, familiares, amigos. Por lo tanto, este es un tema en el cual se contempla un vacío legal. Otro tema que debe ser incluido es el de las embajadas. Las embajadas han querido hacer y nos han llamado incluso al despacho congresal, para, digamos, de uno privado, en este caso no tenemos despacho congresal oficial, para que las embajadas ayuden a sus connacionales, a los internos que están presos por diversos motivos. Y el gobierno lamentablemente les ha prohibido, cuando las embajadas tienen los recursos para poder ayudar humanitariamente a sus connacionales que están presos en el Perú. Hay que abrir las puertas a las embajadas, a los consulados exteriores, para que puedan apoyar al Estado peruano y puedan de alguna manera colaborar contra el COVID y en este tema de los internos y los hacinamientos. Estoy de acuerdo con que para los delitos leves, para los delitos nimios o culposos, no dolosos, sino negligentes o culposos, también se puede abrir de manera selectiva digamos, las puertas de las cárceles y puedan ir a un lugar, o ya sea de manera definitiva o ya sea de manera temporal, porque evidentemente esto debe suceder. Es un tema humanitario. No estamos proponiendo de ninguna manera, señora presidenta, que se abran las puertas pues, para narcotraficantes, para terroristas, para secuestradores o para violadores, o para rateros o para gente que asalta a mano armada. Por supuesto que no, sería pues una irresponsabilidad. Pero es evidente que para delitos de menor peligrosidad, delitos que no se han cumplido, o para personas que cumplen medidas cautelares, cuando pueden estar con arresto domiciliario, puedan salir de las cárceles. Y además, para terminar, nosotros creemos que, digamos, hay personas que, digamos, han interpuesto recursos de apelación y lamentablemente el Poder Judicial está cerrado en casi en su totalidad. No funcionan las oficinas administrativas en grado recurrente o en grado de apelación y por lo tanto las causas quedan, digamos, ahí empantanadas. Entonces, ese es un tema en el cual nosotros debemos de alguna manera de poner las barbas en remojo para agilizar estos temas y de repente muchos de esos que han apelado y que sus causas no pasan en grado de apelación puedan tener la opción de poder salir siempre y cuando el delito sea nimio o no peligroso. Y finalmente, para los que de alguna manera no han podido cumplir con la reparación civil, y es una, por decirlo, es una carga millonaria, es porque, como bien dijo la congresista Chávez, no tienen el dinero para poder pagar una reparación y poder salir a su casa. Entonces, habría que analizar ese punto para ver si es factible o no una salida. El tema acá es humanitario, señora presidenta. Es un asunto no populista, no somos de ninguna manera populista, es un tema estrictamente humanitario, no solamente para deshacinar las cárceles, sino para evitar que muchos presos
mueran en prisión, nadie debe morir en prisión, y para que evidentemente no continúen los contagios entre los internos, entre la gente del INPE o los internos que salen y pueden contagiar a sus hogares. Eso es todo, señora presidenta, y decirle al congresista Daniel Urresti que mis ternos están a su disposición para ponérselos cuando quiera. Muchas gracias.